transmisión en Discord. Ahí está. Ya, ya pueden ver también la transmisión hoy en Discord de está el Sharp Develop. Sí, sí, ya se ven. Fantástico. Bueno, pues no se va a ver el Sharp Develop. Pues vamos a empezar a trabajar con una cosa que se llama la programación orientada a objetos. Ya seguramente por ahí, por ejemplo, esta Frida Sufrida. Ah, Frida, Frixin 21. Ya, profe, sé que le sufro, pero no me recuerde mi sufrimiento. Esas cosas tan horribles. Ándele. Oh, Dios, no. Creo que alguien sí se va a tener que hacer la prueba en algún momento. Ay, se me cerró la garganta. Bueno, ahí está. Déjenme quitar esta cosa primero. Y vamos a ver. Vamos a explicar la programación orientada a objetos de la forma más fácil posible. Entonces, esta programación orientada a objetos, la otra vez pensando en cómo funciona este jueguito del Among Us, me parece bastante bueno para explicar esta parte de la programación orientada a objetos. No sé si todos hayan jugado alguna vez en su existencia el Among Us. Dice Johnny4509 que dona 15 bits, entonces que ya debo empezar a hacer el papure. O papu, ¿es papure o papure? O papure. Uciel, ¿qué dices? ¿Qué? Como que, si es papure, papure o papuré. Papure, ¿no? No sé. Con la Es que tónica en la... yo he escuchado que lo pronuncian de diferentes formas. Bueno, no lo sé. Betis, Brian, Héctor, Fátima, Frida, Emanuel Sánchez Legorreta. Emanuel, ese que tienes ahí es Elon Musk, Israel, Killer Dart, Miguel Ángel y Uciel. ¿Yo? Sí, No, soy yo. ¿eres tú? Mira. Sí. A perro. Ajá, ahora sí perro, ¿te pareces a Elon Musk, eh? Ya me estoy proyectando. Órale, perverso. Sale. Entonces, ¿de qué trata esto de la programación orientada a objetos explicado con monitos? Ya ni me dijeron si han jugado a Among Us todos. Sí. ¿Sí? Seguramente sí, pues no manches, hasta yo he jugado a Among Us. Yo tengo problemas existenciales. Bueno, ahí está. Vamos a poner otro para acá abajo. Ah, no, ese aquí. Me choca luego. Esto es bastante bueno con el nuevo PowerPoint, pero luego se pone medio pesante. Ok, bueno, pues ya saben de qué trata entonces este jueguito del Among Us. Aquí tenemos entonces a toda la bola de astronautas que tienen que descubrir quién es el farsante, ¿no? O el impostor. Y pues ese impostor puede llegar a hacer algunas cosas ahí medio macabras, ¿va? Toda la mayoría entonces de estos personajes del Among Us, pues todo se parece, ¿no? Técnicamente es casi el mismo, pero sí hay algunas pequeñas diferencias. Digamos como que el básico de todos ellos es este, ¿no? El que está. Y lo ponemos. ¿Listo? Vale. Entonces ahí está nuestro Among Us. ¿Qué es lo que va a tener o qué es lo que habíamos estado trabajando? Lo que habíamos dicho entonces que tenía este bonito personaje, ¿no? Del Among Us. En esencia, entonces, lo que nosotros le podíamos ir cambiando o que le podíamos ir modificando, como a estas cosas, el texto y todo esto, como están observando perfectamente aquí en el PowerPoint, es que nosotros entonces le podíamos ir modificando el color, ¿no? A la Among Us. Como pueden observar aquí, entonces, pues sí tiene diferentes colores.
Podemos ponerlo en verde, en azul, en rojo, en amarillo. Este es uno de que nosotros le podemos ir cambiando. Luego, cada uno de ellos, entonces, vamos a ponerlo, generalmente se lo puedo llegar a poner así. Este sería una cadena de texto. También ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿no? Como en el caso aquí del Discord, ¿no? Ponemos aquí a Betty, a Brian Axel Tapia Hernández, a Manuel Sánchez Legorreta, acá Elon Musk, Frixin21 AGN. ¿Por qué 21, Frida? Fátima Esther, Héctor Álvarez, Uciel-HL2X. Ya ni me escuchó, ¿va? Bueno, ¿cómo? ¿Qué dijo que no lo escuché o qué? No, de esta Frida. A lo mejor no entendió que Tienes mi número de la suerte y yo que nací. es tu número de la suerte. Uno, qué esperanzas de tener número de la suerte. Me ha funcionado muy bien. Ah, bueno. Pues entonces dona 21 bits en De el una, Twitch. Todavía no me he dado de... Creo que ya cumplí con todos los requisitos del Twitch para que ya me empiecen a donar bits. Lo voy a buscarle. Está checo. Bueno, mientras seguimos entonces con la explicación. Finalmente también en el mismo Discord, si se dan cuenta, tenemos eso mismo. Vean, ya los estoy proyectando a ustedes mismos. Ustedes tienen su nombre, también cambiaron su avatar. De la misma manera. Órale, ya, es que ya entré aquí al Twitch. Necesitaba ver esa cosa. Canal. Ok. Entonces ustedes pueden cambiarle su nombre, pueden cambiarle Órale, entonces ya, aquí es su que ya entré avatar. aquí al Twitch. Órale, me escucho a mí mismo y es muy extraño. Entonces pueden cambiarle aquí su avatar, pueden cambiarle su nombre, entre otras cosas, ¿no? Que pasa lo mismo entonces aquí que en el Among Us. Va. ¿Qué otra cosa entonces? Los que han jugado entonces Among Us, aparte del color y el nombre, ¿qué otra cosa le podemos cambiar? Accesorios. Accesorios, ¿no? Accesorios. Eso lo pondríamos entonces como una especie de objeto. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Por aquí debemos de tener un bonito Among Us. Es que lo iba a dibujar aquí en un pizarroncito y toda esa cosa, pero soy malísimo. Aunque no me ha estado saliendo mal, ¿no? El Among Us. Y nadie dice nada, qué bueno. De hecho, lo dibujó en la primera clase que tuvimos. Sí, lo dibujé y no me salió mal, ¿va? Bien, salió No bien. sé si puedo parecido. Ah, jaja. Esto sonó como que, ay, dígale que sí. Va. No, no hay bronca. Sí, la verdad, nunca. Dibujo otras cosas, pero no eso. Va. Entonces, fíjense, le podemos poner toda esta bola de ¿cómo se llama? De accesorios, ¿no? Esta cosa en la cabeza, un huevo en la cabeza, lentes, un montón de cosas, ¿no? Incluso creo que tienen hasta mascotas, ¿no? Ya Yo pensé que eran sus hijos. ¿eran sus hijos? No No sé, sé. se parece. Según yo sí tiene mascotas, ¿no? ¿O quién ha jugado esa cosa que me desmienta? Sí, sí tiene mascotas. Ah, pues aquí está, miren. Bien, bien, bien. Aparte de todo esto, sí, clase en vivo totalmente, vean. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, Exotic Flower. Ahí está, por ejemplo, todos los gorros. También creo que este es el de color, ¿no? También si le pueden cambiar los trajes o no sé qué cosa. Ahí están lo de las mascotas, vean. Tiene como mascota un helicóptero, ¿qué es eso? Y le pueden cambiar entonces el nombre y todas esas cosas. Todas estas cosas de aquí, que nosotros le podemos cambiar, las vamos a llamar entonces como atributos, ¿va? Estas cosas entonces le vamos a poner que se van a llamar atributos. Y por el otro lado, también nosotros tenemos que este bonito Among Us, o esta cosilla de que llamamos nosotros Among Us, va a tener unas funcionalidades, o les vamos a llamar entonces métodos. Dentro de esas funcionalidades o métodos, ¿cuáles son? Camila, por ejemplo. No te alcanza a escuchar muy bien. Luego te oyes muy lejos. No sé quién es la que está hablando, pero creo que es Frida, ¿no?
Y era yo, perdón. Caminar, por ejemplo. Caminar, ¿no? La funcionalidad está en caminar. Fíjense entonces la diferencia. En la primera clase sí ya les había dicho. También aquí es si es el impostor o no. En este caso va a ser un booleano, ¿no? Es la forma entonces más fácil de darle ese carácter. Si se va a tratar entonces del impostor o no se va a tratar del impostor. Entonces ahí podemos ver que puede caminar, por ejemplo, en los métodos. ¿Qué otra cosa? Puede realizar algunas acciones, ¿no? Y hay que completar algunas misiones. En otro caso también es... En el caso de que sea un impostor, en caso de que se trate del impostor. Cada que jugaba esta cosa nunca me tocaba ser el impostor. ¿A ustedes? Casi siempre. Sí, siempre te tocaba ser el impostor. Uno que, Sí. ahí sí, la verdad, uno qué esperanzas, ¿eh? Dice Johnny que en Twitch no pueden hablar. No, sí, Johnny, de todas maneras te estoy viendo acá en Twitch. Pero es que quiero buscar porque es que le puse como descripción un canal con un montón de cosas y sí, más específico no se puede. ¿Va? ¿Qué otra cosa entonces puede realizar el Among Us? Bueno, en el chat conversar, ¿no? Ah, conversar también. Bueno, en el chat, digamos que vamos a contener entonces todo esto, lo mismo que puede realizar el usuario, pues es lo mismo que tendríamos en el Among Us, ¿no? Sí, es cierto, no me acordaba que también se podía conversar. Bueno, podemos dejarlo así, ¿no? En este caso, mientras les voy a poner entonces el lugar menos específico del mundo. El archivo general de la Dirección General de Servicios Generales. ¿No? Ese es el lugar menos específico del mundo, al igual que mi canal. Le debería de poner así. Sale. Mm, mira, hace 13 días. Todos los que hacen las transmisiones son tan dedicados como tú. Pertenecen a una clase de streamers conocida como afiliados de Twitch. Participa en el programa y comienza a ganar en Twitch. No, no. Ya me dieron afiliación a Twitch. ¿Y ahora cómo le hago? No, y no me acuerdo de mi contraseña. Bueno, ahorita lo hago. Sigamos entonces trabajando. Por un lado, entonces vamos a tener una cosa que se llama atributos y por el otro métodos. Y teniendo en cuenta entonces a este Among Us. Todos estos atributos, ustedes los pueden modificar entonces cuando van a iniciar, ¿no? Cuando tienen entonces ahí la iniciación del juego, entonces le ponen gorritos nuevos, que le cambian el color, le van a cambiar entonces su nombre, le agregan mascotas y no. Entonces aquí están entonces todos los accesorios. Y en el momento entonces en que va a iniciar el juego, ya hay alguna ruleta o no sé qué, cómo lo haga en la Among Us, pero yo me imagino que sí, que se va a tratar entonces de una especie entonces de de generador de números aleatorios para decir, bueno, entonces a este le vamos a decir que se va a tratar del impostor. Este no va a ser el impostor. Este tampoco va a ser el impostor. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada uno de estos atributos, si se dan cuenta, se va a tratar entonces de una especie como de variable. Vamos a ponerle aquí que podemos llamarlas entonces como variables, ¿no? Vamos a ponerlos en, en chinitos, iba a decir, en itálica. Entonces, ahí tenemos estas variables y, por supuesto, entonces estoy poniendo de una manera así un tanto cuanto a propósito entre estas, ¿cómo se llama? Entre paréntesis, que se trata de las variables. El color lo podemos ver como una cadena de texto, ¿no? Que va a estar referenciado entonces como una cadena de texto, aunque podemos verlo de otra manera. Se va a tratar entonces como de una enumeración, ¿no? Donde va a contener cada uno de estos colores, o lo podemos inclusive considerar entonces como una variable de tipo entero.
¿Por qué razón una variable de tipo entero? Porque cada uno de los colores entonces puede estar asignado a un entero en particular, ¿no? El nombre, por supuesto, entonces lo vamos a poner como una cadena de texto. Ya ahí viene entonces el nombre. El impostor, me voy a saltar ahorita a este, y el impostor va a ser un booleano. Va a ser entonces verdadero o falso. ¿Es el impostor sí o es el impostor no? Va a ser cualquier otro en particular. Y los accesorios, los que tenemos aquí como accesorios, como gorros y todo ello, se va a tratar entonces de otro objeto. ¿Por qué? Porque los accesorios entonces pueden estar cambiando, por ejemplo, este mismo accesorio puede estar cambiando de color. Este que va a ser de el, ¿cómo se dice esto? El gorrito este de minero. Que pueden verlo entonces aquí está en amarillo o en dorado y el otro como en gris rata, ¿no? Y aquí también tenemos estos audífonos que van a ser uno en rojo, otro en verde, otro en amarillo. Van a existir entonces estos accesorios que van a ser otros objetos que también van a tener tanto sus atributos como sus métodos. Una vez que ustedes ya terminaron de configurar a su Among Us, entonces lo siguiente es ingresar al método. Perdón, al juego, perdón. ¿Va? Ese es el primer método que ustedes van a estar trabajando, el de configuración de sus atributos. Configurar entonces al Among Us. Y luego entonces aquí ya vamos a tener los métodos que van a ser las funciones, o que podemos verlo entonces como funciones, como una especie de funciones, en las cuales vamos a tener, bueno, ya tenemos la de configuración. ¿Y por qué? La de configuración nada más se realiza en un inicio, ¿no? Aquí no vamos a realizar cambios, o no se pueden realizar cambios hasta donde yo sé, durante el desarrollo del juego. Y ya en el desarrollo del juego, pues ya tenemos caminar, realizar acciones, conversar, y por supuesto, si se trata entonces del impostor, pues ya puede realizar la matación, ¿no? ¿Va? ¿Sale? Generalmente eso es lo que se realiza entonces en la Among Us, a menos de que me esté equivocando. Ya tiene un ratote que no juego esta cosa. Lo empecé a jugar al inicio de la pandemia, pues ya no supe después de mí. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿En Twitch? ¿En Discord? No, profe. ¿Va? Hasta ahí estamos bastante bien. Tenemos todo en esencia como es el Among Us. Va. Esto de aquí, que nosotros estamos pasando, digamos, algo de la vida real a atributos y métodos, tiene un nombre en particular. Vamos a ingresar. Esto se llama, ya hasta se me fue la onda. Ay, Dios. Ay, abstracción. Esta es la primera parte de la programación orientada a objetos y se llama abstracción. Hasta por eso lo pongo en rojo. Del mismo color acá que nuestro querido monito de la Among Us. Y es más, hasta vamos a ponerlo un poco más grande. Abstracción. Se va a tratar entonces que ustedes de alguna cosa en particular o algo de la vida real o algo que ustedes quieran poner, incluso no de la vida real, sino de la vida virtual, lo queramos convertir totalmente a virtual, vamos a abstraerlo entonces en dos cosas. Uno, sus atributos que van a ser estas variables que se van a tratar entonces de estos sustantivos, si lo vemos desde el punto de vista casi lingüístico, se van a tratar entonces de esos sustantivos que están dándole esas características a mi objeto en particular, ¿sale? Y por el otro lado, vamos a tener los métodos o las funcionalidades que va a realizar ese objeto. Todos ellos los podemos entonces referenciar por verbos en infinitivo, como configurar, caminar, realizar acciones, asesinar y conversar, o hacer la matación, ¿no? Pero todos, inclusive si utilizamos ese, es hacer la matación, ¿no? Hacer la conversación, hacer la caminación. Todos ellos van a llevar entonces ese verbo en infinitivo para indicar que estamos realizando una acción, ¿va?
¿Ya ves, Frida? Por ti le subí todo a mi computadora y ya me acaba de asustar un correo que acaba de llegar. Ay, perdón. No, es que generalmente luego cuando estamos así, no sé por qué tu micrófono luego se oye muy bajito. ¿Quién sabe qué onda? Bueno, no hay bronca. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos entonces, este es uno de los primeros pilares de la programación orientada a objetos, que es la abstracción. Es generar entonces, abstraer, por un lado, con variables que se llaman atributos, que van a ser características entonces del objeto que estamos manejando, y por el otro lado, sus funciones o métodos, o lo que puede realizar entonces. Para cosas más, una forma más sencilla y poderla programar, entonces generamos ahí, por un lado lo vamos a llamar con sustantivos, los atributos, y por el otro lado vamos a tener los métodos, que vamos a utilizarlos como, am, luego se quejan en mis videos de YouTube porque ¿cómo se llama? Empiezo a dudar, a tener muchas dudas, pero es que me llega mucha información a la cabeza, entonces me trabo horriblemente. Entonces por eso hago así como que muchas dudas. Entonces quieren que acá los YouTubers se pongan acá bien locos y estén nada más hablando y bailando y haciendo el papure una tras otra. Entonces, pues no se puede, la verdad. Sobre todo cuando estamos trabajando en estas cosas. Entonces, bueno, ahí está. Va. Pero ¿cómo carajos lo vamos a programar? Pues es la parte interesante, ¿no? Vamos a poner aquí el Shard Develop. Jalamos esto para acá. Y voy a crear entonces. Ah, es que ya tengo una cosa que está. Una cosa corriendo aquí. No, es el Start Page. Ok. Ay, no, no, no. Bueno, no le daré nada. Vamos a crear un nuevo solución en aplicación de consola. Y le vamos a poner como tal. Este. Monito Among Us. ¿Sale? Seguimos utilizando la notación de camello. Póngale como nombre algo que inicie en mayúsculas, de preferencia. Ahora que ya vamos a estar trabajando con esta de la programación orientada a objetos. Y todo que se mantenga igual. Va a ser una aplicación de consola, de Net Framework, de 4 en adelante. Si están trabajando en Visual Studio, no hay ningún problema. Puede ser 4 punto y fracción, ¿no? Ya lo tenemos, aplicación de Windows, consola. Recuerden, porque hay muchos entonces que han estado trabajando con el net, el punto net, no me acuerdo ahorita checo cómo se llama esta cosa con la que han estado trabajando, pero yo ya les había dicho entonces que trabajen siempre con el punto net framework en adelante, ¿no? Ahorita lo checo aquí en Visual Studio. Vean, en Visual Studio la cosa sería crear un nuevo proyecto y revisen con muchísimo cuidado que se trata entonces de una aplicación de consola, aplicación de Windows, aplicación de consola y que no sea .NET Core, porque no van a poder trabajar en muchas cosas de programación orientada a objetos ni estas ondas que nosotros estamos trabajando. Y sobre todo entonces esto que lo estamos enfocando para que ustedes puedan aprender después Unity, vamos a seguir trabajando con este del .NET Framework. Recuérdenlo, debe de ser una aplicación de consola de .NET Framework. C Sharp, Windows y consola, ¿va? Vale, voy a cerrar entonces. Que ahorita nada más voy a estar trabajando de manera sencilla con el Sharp Develop. Entonces le damos crear. Ahí está. Que se haga grande. Va. Ahora sí, voy a empezar a explicar todo de lo que estamos utilizando. El namespace. Este namespace se va a tratar entonces de todo su programa o de todo el espacio de trabajo con el que nosotros vamos a estar trabajando, con el que se está trabajando si queremos hablar de manera impersonal, ¿no? Si se dan cuenta entonces, todos los nombres que le hemos estado poniendo a los programas vienen y se colocan aquí como en el espacio de nombres. ¿Qué va a pasar entonces con el espacio de nombres? Aquí ustedes van a generar sus programas y se pueden ejecutar, pero en algún momento de la existencia, ustedes pueden generar sus programas con este nombre y después utilizarlos como librerías. Ay, perdón, le moví de más. Entonces, posteriormente, voy a crearlo entonces en otro programa
y ya creé toda mi funcionalidad. Entonces, es posible que después le diga, ah, bueno, si ya creé toda mi funcionalidad en este programa, ahora lo que voy a hacer es utilizar todo eso que ya programé, mis clases, mis funciones, todo, hasta variables constantes y todas estas cosas, y ahora, con este espacio de nombres, lo voy a utilizar como librería. Por tanto, ese system, existe entonces un namespace que se llama system, donde viene programado todo, ¿va? Lo que hemos nosotros estado utilizando. Listo. Esto generalmente viene en librerías, entonces ya se tiene que generar ahí unas .dll, si nos da tiempo, entonces entre paréntesis, generamos algunas con el Visual Studio. No sé si con el Shard Develop, eso nunca lo he intentado, pero creo que sí se pueden generar ahí algunas librerías. Entonces se programa eso mismo y ya nada más esas librerías se cargan en las carpetas de sistema y se pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, para eso va a funcionar el espacio de nombres. Vamos a tener todo como un contenedor muy grande. Ahí vamos a contener entonces nuestras clases, funciones, todo lo que después nosotros vamos a mandar a llamar. Va a ser como una especie entonces de caja de herramientas, ¿no? No van a ser como librerías, sino van a ser así aquí, como caja de herramientas. Si lo vemos así y hacemos el símil con lo que estamos viendo en la vida real, y sobre todo porque esta parte de programación orientada a objetos está llevando eso de la vida real a algo virtual. ¿Va? Sale. Después entonces ya tenemos aquí class program y es lo que nosotros hemos estado manejando, pero ahora nosotros vamos a crear nuestra propia clase. Y esta va a ser la clase monito del Among Us. Monito del Among Us. ¿Sabes? ¿Cómo le vamos a poner? Entonces, en primer lugar, vamos a colocar la palabra clave class. Y ahora le vamos a poner entonces, ¿sale? Le ponemos así el nombre. En esencia, las llaves para la creación entonces de estas clases. Debe de ser entonces, el nombre de la clase debe iniciar con una letra mayúscula. Con una letra mayúscula. Ahí está. Y utilizar entonces notación de camello y letras, números y guiones bajo. ¿Va? Nada más, de preferencia. ¿Sabes? Y hagan casi casi el mínimo uso de los guiones bajo. De hecho, hasta me gustaría quitarlos, de hecho. Letras y números. Y nada más utilizar letras y números, ¿va? Pero siempre iniciar entonces con una letra mayúscula. Una vez que ya tenemos eso, abrimos entonces las llaves, abrimos, cerramos llaves y ahí nosotros vamos a empezar a programar nuestra clase. ¿Sabes? Vamos a definir entonces, por un lado, los atributos que van a ser las variables y por el otro, los métodos. Así es como se llaman entonces en la programación orientada a objeto a las variables y a las funciones, porque van a estar contenidas dentro de la clase. Los atributos entonces se van a tratar nada más de variables. Tenemos entonces que nuestras variables serían un entero, color, ¿sabes? Un string, nombre, y hasta ahorita vamos a ponerle nada más que se trate del impostor como un booleano. No me deja. Bool impostor. Vamos a tener nada más en este preciso momento esos atributos. Ya después vamos a crear otro objeto que tenga el de accesorios. Y ya le vamos a ir incluyendo muchas, muchas otras cosas. Va. Listo. Ahora, el método de inicio, este que tenemos del de configurar, ahora se va a llamar de otra forma. Lo vamos a llamar entonces como constructor de clase. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Un poquito más pequeño. Más pequeño. Bueno, ya. Ahí ya. Aquí para que quede de esa manera.
Sale. Ese de configuración, ya lo quería salvar. Ese de configuración, entonces, lo estoy llamando como constructor. ¿De qué se trata entonces ese constructor? Venimos para acá y se va a tratar entonces de un método especial que se va a llamar el constructor. Ese nos va a permitir entonces iniciar todos los atributos a un valor en específico. ¿Va? O sea, cuando ustedes creen entonces su monito o su objeto, la primera función que se va a mandar a llamar es el constructor. Ahorita vamos a ver cómo funciona esta cosa. Vamos a ponerle en el constructor, y bueno, el constructor se va a llamar de la misma manera, entonces, que la clase. Debe de llamarse entonces igualito que la clase. Si ponemos aquí mono Among Us, el constructor se va a llamar mono Among Us. Y le vamos a poner entonces unos paréntesis. Se dan cuenta entonces que empieza a cambiar. Ahora, ¿por qué le puse a public? Bueno, ahí viene una parte bastante interesante. Vamos a tener diferentes niveles de acceso entre las funciones y los atributos o los métodos y los atributos en las clases. La más sencilla de todas es el tipo público. El tipo público acepta todo. O sea, más bien no es que acepte, sino más bien todo el mundo lo ve. ¿Quién es todo el mundo? Toda la clase, en particular, podemos utilizar entonces esta función en toda la clase. Otras clases también lo pueden ver, la función main sobre todo, y dentro del espacio de nombres. Inclusive, estas que son de tipo público, si utilizamos esto como caja de herramientas, dentro de otros programas también lo podemos ver. Entonces, la clase pública es total y completamente visible para todos. Es horriblemente, ¿cómo se llama de estos que les encanta que los vean? Algo muy diferente a mí, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llaman esos que también les gusta mucho que los vean y ese tipo de cosas? Los exhibicionistas. Entonces, para que les quede así y se traumen horriblemente, entonces, los tipos públicos son exhibicionistas 100%, y pónganle aquí imágenes, algo así. Esos son los, ¿cómo se llama? Oye, órale, esto ya se va a volver, ¿cómo se llama? No para niños. Entonces, recuerden, Se volvió. y ya se está poniendo un poco intenso, entonces así yo creo que hasta van a dar más, bits en, ¿cómo se llama? En Twitch. La clase pública es totalmente exhibicionista. Todo el mundo la puede ver, ¿va? Para que no lo olviden, para que queden traumatizados. Sale. Entonces, por supuesto, el constructor, nosotros queremos que sea total y completamente exhibicionista, ¿no? ¿Va? ¿Alguna duda todavía por aquí? ¿Todavía todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? No hay nada. Al parecer no hay nada extraño todavía, ¿no? Les digo, ya quien haya estado trabajando con esto, seguramente lo vio. Entonces, podemos aquí iniciar entonces iniciamos los atributos a algún valor, ¿va? Podemos ponerle entonces que el color, por ejemplo, lo inicia color 0, ¿no? El nombre que lo inicie entonces a nada. Y que se trate de impostor, en este caso lo vamos a poner que sea por el momento false. Así iniciamos entonces los atributos a algún valor, sin problema, ¿no? Entonces iniciamos esa cosa. Hasta aquí. ¿Ya vieron? Entonces, lo que estamos programando entonces en esa función es simplemente entonces que estamos iniciando esos atributos a algún valor en particular. Bueno, voy a borrar entonces todas estas cosas. Voy a mantener esa de ahí. Y aquí, entonces, ahora me voy a la clase programa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también lo está colocando C Sharp o el Visual, bueno, C Sharp en esencia,
porque ya puede ser el Sharp Develop el Visual Studio. La función main la está colocando dentro de la clase programa, ¿no? Entonces, pues no hay ningún problema. Lo está empaquetando entonces ahí dentro de la clase programa y ahí está la función main. Ahí es donde va a iniciar entonces nuestro programa. Entonces, de aquí vamos a empezar con algo que se llama la instanciación de un objeto. Ahí sí es instanciación. Extrañamente, vamos a hacer la instanciación. Pero bueno, lo podemos dejar como instanciar un objeto. ¿Sabes? Instanciar un objeto, ¿de qué se trata? Vamos entonces a crear como tal un objeto. ¿Por qué razón? Esto que tenemos aquí, lo que se llama una clase, se va a tratar simple y sencillamente de una plantilla en donde esta cosilla va a ser de color transparente, digamos, ¿no? El Among Us va a ser total y completamente transparente y no va a tener absolutamente nada, ni atributos ni métodos. ¿Va? Está transparente. Y en esencia estoy diciendo que no va a tener ni atributos ni métodos, no es que no los tenga, sino que ya está la plantilla programada, pero aquí no va a tener algún valor en específico, o puede tener uno por default, pero ahorita es lo que vamos a ver. Y los métodos pues van a estar ahí. ¿Por qué? Porque todos los monitos estos de Among Us pueden realizar exactamente lo mismo, ¿no? Solamente entonces sus atributos van a empezar a cambiar. Ahí está entonces bien loco esta cosa, ¿no? Pero vamos a verlo entonces en programación. Quiero instanciar entonces un objeto. ¿Cómo se va a hacer? Ay, me choca que haga esto. Tenemos que hacerlo de esta manera entonces. Vamos a poner el nombre de la clase. El nombre de su objeto lo vamos a poner entonces como mono1. Va a ser igual a new mono among us punto y coma. Entonces, instanciar un objeto y va a ser entonces un mantra de toda la existencia. Nombre de clase. Nombre de objeto. Igual a new constructor de clase. Y listo. Punto y coma. Entonces, nombre de la clase, nombre de su objeto, igual a new, nombre del constructor de la clase y cerramos aquí. Y listo. Esa es la forma entonces de instanciar un objeto. En el momento en que nosotros hacemos esto, ahora sí, vamos a tener este mono 1 como tal como un objeto y al darle punto me va a permitir entonces ingresar a todo. En ese momento, como no lo he compilado, no me da opción. Voy a compilar. Empieza ahí a generar algunas cosas, algunos warnings. Ahora, lo que quiero que vean es que esto lo voy a poner de tipo público. ¿Va? Estos atributos entonces también pues, son total y completamente exhibicionistas y se pueden observar para todos. Entonces, al momento de ponerle mono 1 punto, aquí yo tengo ya acceso entonces a estos atributos, impostor, nombre y color. ¿Va? Si se dan cuenta, y ya vamos a empezar también a trabajar un poco de UML o lenguaje de modelado unificado, estos atributos les aparecen entonces estas cajitas de color azul, mientras que a esta función que es el constructor les aparece una cajita en color rosa. Venimos para acá y entonces estos atributos van a estar representados entonces por esas especies de cajitas o de cubitos en color rosa. Vamos a ponerlo por aquí. Donde hay un cubito. Bueno, no es color rosa, sino es color magenta realmente. Entonces esos atributos van a estar... Luego me choca esta cosa. Reimprimiento, eco reimprimiento, colores de reimprimiento. Son entonces atributos en color esto. Mientras que los métodos se van a tratar de cuadritos en color azul. Azul del...
Es un color un poco más oscuro. Colore. Este. ¿Va? Creo que es un poco más cian. Creo que es cian, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar por acá? Ah, estoy totalmente drogado. ¿Por qué no me dice? Es al revés. Volteado. Entonces, para el lenguaje de modelado unificado, estoy mal, los atributos, los métodos van a ser cuadritos de color magenta, mientras que los atributos, mientras que los métodos, los atributos, perdón, otra vez, los métodos o funciones van en color magenta, mientras que los atributos o variables van en color cian, ¿sale? Entonces, en el lenguaje de modelado unificado, aquí nosotros ya tenemos acceso a todo ello y lo podemos observar. Podemos poner un console.writeLine y le damos entonces aquí que queremos observar. Entonces, en 0, le ponemos mono1 punto, le ponemos en este caso, por ejemplo, el nombre. No nos va a dar absolutamente nada, ¿no? Nos va a decir que está vacío hasta este momento. No sé qué fue eso, pero no me gustó. Johnny4509 dice, profe, ¿qué pasó en Twitch? ¿Qué onda, Johnny? Johnny, ayúdame. Sí, la presentación y el código, ambas dos. En la presentación ya viste que la fui haciendo aquí. Hasta la pueden ir anotando ustedes, hasta les convendría. ¿O les gustó? Pero bueno, el código también lo voy a subir. Ese también quizás sea lo interesante. ¿Va? Aquí entonces tenemos acceso a todo esto. ¿Va? Sí, ahí lo voy a subir. Como siempre subo ahí la clase y ya les pongo. Te robaron mi libreta, te roban tu libreta. Chale. Bueno, entonces ahí está. Tenemos esta onda. Pero ahora vamos a poner otra cosa adicional a esto. Y que va de este lado. Ya tenemos esta parte de la abstracción, que es una de las cosas de la programación, de los pilares de la programación orientada a objetos. El siguiente se llama encapsulación. ¿De qué se trata la encapsulación? Ya vimos entonces que ya lo pusimos estos métodos y atributos, los pusimos de tipo público, ¿no? Incluso hasta el main es de tipo público, todo el mundo lo puede observar, son bien exhibicionistas. Pero la encapsulación nos ayuda a que estos atributos o variables ya no sean exhibicionistas, sino que son total y completamente ermitaños, son todo lo opuesto. O sea, no salen de la clase. ¿Esto cómo se va a hacer? Los atributos entonces aquí, en lugar de que sean de tipo público, los ponemos como private, privados. ¿Qué quiere decir entonces que sean private? Que solamente los podemos trabajar dentro de nuestra clase. Y si se dan cuenta, aquí ya apareció entonces este rombito que tenemos aquí, o este dodecaedro, quién sabe cómo carajo se llama esto, este, un cubito ahí que lo estamos viendo medio inclinado, aparece entonces ahora con un candadito. Eso quiere decir entonces que nada más podemos utilizar estos atributos en nuestra clase. Aquí sí podemos hacer uso de ellos. Y ahora que lo acabo de compilar, ya me sale este error. Me dice que no es accesible debido al nivel de protección que tenemos. ¿Por qué? Porque ahora está encapsulado. La clase ya lo encerró en sí misma. Y ya no podemos tener acceso a estos atributos de manera directa. Están encerrados. ¿Sabes? Entonces no podemos ingresar a él y nos va a salir este error. Aquí les voy a escribir esto da error por el nivel de protección de los datos. Esto lo voy a poner entonces como el IFAI, ¿no? ¿Sale? Entonces es ahí el IFAI como tal.
es protegido y no lo pueden observar durante 2000 años. ¿Sabes? Entonces no podemos ingresar directamente a estos atributos. Estos atributos entonces ya quedaron como tal protegidos. Ahí tenía el exhibicionista, déjame quitarlo. Y ahora, entonces esto ya no está disponible. Al momento de colocar entonces lo de la encapsulación, esto a veces me choca. Lo que hace es entonces encapsular esta cosa. Segundo plano. Entonces, esto ya lo está encapsulando. Vamos a hacer que los atributos siempre estén encapsulados, de preferencia. No poder ingresar entonces a ellos. ¿Sale? ¿Va? Esto lo vamos a hacer con la palabra clave private. Y estos atributos entonces ya no vamos a poder ingresar a ellos de manera directa. Y además, aparte de todo esto, aquí dentro de los métodos, o dentro de la misma clase, lo que vamos a hacer es utilizar la palabra claves. Ay, no, aquí es this. Sí. Aquí es la palabra clave this. ¿Qué significa entonces la palabra clave this? Como nosotros no podemos hacer referencia a una clase dentro de otra clase o a esta misma clase como dentro de ella misma, es una cosa así como Inception, se va metiendo una cosa dentro de otra. Para hacer referencia entonces a esta clase dentro de ella misma, vamos a utilizar la palabra clave this, diciéndole, bueno, que está dentro de esta misma clase, utiliza esta misma clase para poder ingresar al atributo color. Esta misma clase para poder ingresar al atributo nombre. Y esta misma clase para poder ingresar al atributo impostor. This nos va a entonces permitir tener todas las cosas o todo lo que con lo que cuenta la clase en esencia. Inclusive hasta los mismos, no, en este caso los mismos constructores, no. Pero tenemos ahí todas sus atributos y después los posibles métodos que nosotros vamos a tener posteriormente, ¿no? ¿Sale? This, ¿funciona afuera? No. Aquí no va a funcionar this. This en este caso, si lo estuviéramos utilizando este this fuera de de nuestra clase que creamos del mono Among Us, se va a tratar entonces de la clase programa. Ya es dentro de otra clase. This solamente va a poder ingresar a los valores que están dentro de la misma clase y se utiliza muchísimo para poder trabajar con estos private, con los atributos que sean de tipo privado, con los que estén entonces encapsulados. ¿Va? Entonces ya tenemos ahí la parte de la encapsulación y la parte de la abstracción. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Dudas, porfa. ¿Ya se durmieron? ¿Ya se les quitaron las ganas de ver programación orientada a objetos? No, bueno, tengo una pregunta, profe. Sí, Ahorita que lo compilé aquí en Visual Studio, sí. me dio unas advertencias, unas advertencias de el campo monomongoose.color no está asignado, pero el valor nunca se usa. Ah, sí. Ah, bueno, es porque Todavía no lo hemos estado hemos utilizando. creado todavía Ajá. bueno. Sí, les va a dar ahí varios. Miren, todos estos les da esa advertencia porque les dice entonces, oye, estás utilizando espacio en memoria o estás asignando espacio en memoria y no lo estás utilizando, no seas gastalón. Ok. Y otra pregunta. ¿Qué pasó? Por ejemplo, si yo estoy utilizando private en una clase, Ajá. pues, por ejemplo, de clase Among Us, private string nombre, puedo volver a utilizar
esa variable nombre en otra clase, Ah, por supuesto que sí. ¿sí? Sí, sin ningún problema. Estas, los atributos, tanto los atributos como los métodos, solamente van a vivir o van a tener acción dentro de esta clase. Si tú utilizas otra clase, no va a haber ningún problema. Lo puedes llamar de la misma manera. Ok, ok. E incluso ahora voy con algo todavía más enfermo todavía. Pero a ver, bueno, ya tenemos aquí, ya instanciamos la clase, ya instanciamos todo esto y ya quedó esta cosa, ¿no? Va, van varias cosas aquí súper enfermísimas. Entonces, mucho ojo y grábenlo. Bueno, está esto grabando, entonces pónganle no sé qué minuto vamos, pero a partir de ahí es donde este mar llamado programación, donde ya esto va a empezar a tronarles la cabeza un poco más y esta Frida no me dejará mentir. ¿Ya te dormiste, Frida? No, aquí sigo un Sí, pero ya estás dormida, ¿va? poquito. Ah, bueno. Entonces no me dejarán mentir, no me dejarás mentir lo siguiente. Estos atributos, por supuesto, nosotros no podemos ingresar a ellos de manera directa, ¿va? Pero yo no sé por qué esto, demonios, se les ocurrió a los desgraciados de la programación. Esta onda nosotros no podemos entrar porque están encapsulados, pero ¿qué acabo de hacer? Ahorita lo voy a escribir de una manera más rápida. Oh, que la canción. No me dijo, oh, ¿vieron? Es que esto lo quiero que lo escriban. Estos se van a llamar handles, que van a ser unas cosas que se llaman getters y setters. Y eso se utiliza mucho en Java. No me dejarán mentir los que han manejado entonces Java. Y aquí ya les cambia entonces esta cosilla por una especie de manita. Estos handlers les van a permitir entonces manejar de manera indirecta estos atributos. ¿Va? De hecho, esto es un poquito más sencillo, pero ahorita lo voy a poner así. Por un lado, los getters, lo que les permite, voy a irme acá abajo, ahorita lo vuelven a revisar. Una vez que ya tengo instanciado mi objeto, ahora sí, por ejemplo, puedo poner mono1, punto, y ya me va a dar entonces esta opción de color, public int color. Esto, el get, me está diciendo, como en inglés, es get, obténme entonces ese atributo, el color. Lo obtengo y ya lo puedo mostrar. Y entonces no estoy violando la parte esta de la programación orientada a objetos de la encapsulación, sino que estoy utilizando una función especial que va a contener entonces esta cosilla de aquí, que me va a regresar entonces este color. Estoy ingresando, digamos, de manera indirecta, entonces, a este atributo que está encapsulado. De hecho, muchas veces entonces sería this.color. Y me está regresando entonces este color. ¿Sale? Este es el get. Con eso nosotros estamos obteniendo los valores. Esto lo voy a poner así. Getter sería entonces una cosa de lectura, nada más. Pero tenemos también los setters, que sería de escritura. Porque nos hace falta una cosa para poder entonces configurarlo. Esto muchas veces se hace con funciones, se puede realizar con alguna función, pero también se puede utilizar
esta cosa que se llama set. ¿Sale? Entonces, si utilizamos nada más get, es para obtener la lectura. Si utilizamos set, va a ser entonces también para la escritura. Fíjense muy bien que esta se trata entonces como una especie también de atributo. No es una función directamente, pero contiene entonces datos. Entonces ponemos public, debe ser ahora de tipo pública, a diferencia de esta que sea privada. Después esta debe ser del mismo tipo y se debe de llamar de la misma forma, pero ahora los handlers deben de iniciar con una letra en mayúscula. Esa va a ser la única diferencia que va a tener entre una y otra, ¿va? ¿Sí? Hasta ahí todos bien. Sí les queda más o menos claro que estamos entonces ingresando a los atributos de manera, ¿cómo se llama? Indirecta. Con el get, entonces nosotros estamos obteniendo entonces el valor del atributo, ¿sale? ¿Va? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Seguros? Sí, sí, profe. Va, falta ya poquito para terminar. A ver, porque luego cambia esta cosa. Esto entonces es para lectura. Para la escritura, entonces le vamos a decir que this.color va a ser igual a value. Punto y coma. Listo. Con esto entonces podemos manejar el valor del color, ¿va? Entonces ponemos así. Otra vez, aquí está todo. Este va a ser el handler o el manejador para el color, para el atributo color. Es de tipo público y va a tener entonces en este caso de lectura-escritura, get. Con esto entonces estamos obteniendo el valor del atributo. Y el set, con esto estamos cambiando el valor de ese atributo. ¿Sale? Me queden solo en mente. Me voy a mover un poquito para acá. Entonces, puedo modificar el atributo de manera indirecta con un handler. Entonces, le pongo mono1. Siempre tenemos que utilizar entonces el objeto que nosotros creamos. Punto. Color. Y asigno entonces un valor. 5. Ahora, voy a poner el console. Punto. WriteLine. Para que ustedes observen entonces cuál va a ser el valor inicial de mono1. Punto. Mando color, ¿no? Y aquí lo mando a llamar otra vez. Entonces, en este primero estoy obteniendo, este va a utilizar el get, el getter. Este va a ser mi setter. Y este va a ser de nuevo mi getter. Este se va a la parte del get, este se va a la parte del set y esta se va a la parte del get otra vez. Para que vean entonces los cambios que va a realizar. Vamos a compilarlo. Entonces, en un inicio, el valor del color era 0, que es el que se creó con el constructor. Pero ahora tenemos que con el handler, tengo que el cambio del valor del color es un 5. Y listo. Entonces tenemos que hacer handlers de todo. Pues sí, se tiene que hacer el handler de todo lo que tenemos aquí. Ahora, muchas veces entonces hay que pensarle si se requiere que sea de lectura y de escritura, porque hay algunos que nada más es necesario que se coloque de lectura, ¿no? O algunos otros de lectura o escritura. Entonces, ya nada más lo que se hace es public string, nombre, recuerden nombre con mayúscula, y se pone get, que sería entonces return this.nombre. Vamos a colocar nada más puros getters en este caso. Public bool
impostor, ¿no? Para que no haya cambios, este debe de llamarse de la misma manera, pero empezando con mayúsculas. Recuerden que no pueden hacer ahí cambios, porque si ustedes le ponen el mismo nombre, le ponen entonces el mismo nombre, les va a mandar ahí un error, que esto ya está definido, ¿vale? Entonces ahí están los handlers, ¿no? Tanto de color, nombre y del impostor. Póngalos siempre en orden. Y así nosotros ya vamos a tener opción aquí abajo con mono 1. Tenemos entonces aquí con el mono 1, ya tenemos opción de ingresar a todos estos handlers de manera sencilla y carismática. ¿Va? Bueno, ¿tienen alguna pregunta por el momento? ¿Verdad? Ay, ya está. No hubo tantas dudas. De todas maneras, ya les dije, esto lo voy a subir para que no haya problema. La presentación, no, esa presentación. Bueno, déjenme completarla bien porque la vamos a seguir completando por algunas cosas. ¿Va? ¿Listo? Entonces, ahí está. Ya nosotros tenemos opción a estar manejando todo eso. ¿Sale? Entonces, ahí viene, ya de un jalón, ya estamos creando todo lo de la programación orientada a objetos. Ya tenemos esos dos pilares hechos. Tanto ¿cómo se llama? La parte de la encapsulación, los atributos, nadie los puede entonces tocar. Recuerden, sus atributos de clase están encerrados. Hay alguien, un loco, los encerró. Loco es la clase, los encerró completamente, porque la clase sí es bien exhibicionista, pero los atributos no. Entonces los tienen ahí completamente encerrados. Pero tenemos una opción de poder manejarlos y sería con esta cosa de los handlers. Recuerden, el nombre debe de ser entonces igualito, pero empezando con mayúscula. Se puede cambiar, o sea, pueden poner el nombre que ustedes se les dé la gana, pero por convención, para que no se modifique tanto, debe de llamarse entonces de la misma manera que su atributo, solamente modificando letra mayúscula inicial. Una vez que ya pasa eso, entonces podemos manejar toda esta cosa. El primer método que acabamos de ver es el constructor, que se debe de llamar exactamente de la misma manera que el nombre de la clase. ¿Va a regresar alguna cosa? No va a regresar nada. No es necesario ni siquiera ponerle el void. Podríamos ponerle el void, pero no se acostumbra. Se debe de colocar aquí, no regresa absolutamente nada. El compilador entiende bien esta parte. Aquí podemos iniciar los atributos a algún valor y después instanciamos un objeto. Se hace la instanciación del objeto y con ese objeto ahora sí podemos ingresar tanto a sus métodos, que nada más ahorita en este momento hemos creado uno, como a sus manejadores, con los cuales modificamos entonces los atributos de manera indirecta. Y hasta ahí llevamos esa parte, ¿va? Con esto entonces, estas instancias de objeto nosotros podemos ir creando inclusive más objetos. ¿Para qué me sirve esto? Para ir teniendo objetos con diferentes atributos, pero que todos son muy similares. La plantilla es la misma, nada más vamos a ir cambiando sus atributos. Y esa es la idea entonces, o que ha funcionado bastante bien para los juegos. Y me gustó mucho esta parte de la Among Us porque se entiende bien. Entonces, tengo una plantilla del monito en esencia, pero ya nada más le voy a ir cambiando sus atributos cuando vaya iniciando para que podamos empezar a jugar sin problema. ¿Va? ¿Cómo ven? Entonces, pues así quedaría. Este lo vamos a ir completando, le voy a ir metiendo todavía más cosas, lo voy subiendo al al, a GitHub. Ahí les envío entonces los enlaces aquí por el Discord y también yo creo que pongo el enlace, les debería poner el enlace por el Classroom. No se me va la onda. Está bueno, pues va. Entonces, ¿hay alguna duda o algo? Johnny, no llores. No, profe, no hay duda. Va, perfecto. Muy bien. Seguramente sí, ya
Hay algunos que lo han programado y lo han visto. Listo, pues. Pues entonces aquí la dejamos para que no quede horriblemente largo los videos. No se tarden años en subirlo. Bueno, ya termino aquí. Johnny4509 en Twitch. No sé quién ande por ahí. Pero ya le cierro. Entonces, para terminar. Tenemos transmisión. Adiós. Ahí luego les bailo el papuri.